Hola, soy la profesora Ana González y hoy desarrollaremos la semana número 7, ciclo 2018-1. Bien, vamos con las invasiones bárbaras. Vamos a contextualizar un poquito y vamos a recordar que cuando vimos el Bajo Imperio Romano, Teodosio no solamente daba su edicto de Tesalónica, haciendo que el cristianismo se convierta en la religión oficial de todo Roma, sino que también Teodosio lo que propone es la división del Imperio Romano en dos: el Imperio Romano de Occidente para su hijo Flavio Honorio y el Imperio Romano de Oriente para su hijo Flavio Arcadio. Ahora bien, cuando decimos Roma de Occidente es cuando vamos a ver, y hay que delimitar ahí dos cosas bien interesantes. En Roma de Occidente vas a tener lo que tú conoces como las invasiones bárbaras. Después de las invasiones que pueden ser pacíficas o violentas, viene el Imperio Carolingio. Bueno, después de las invasiones que pueden ser pacíficas o violentas, vienen los reinos germanos. Después de los reinos germanos, el más importante es el reino franco, que conforma el Imperio Carolingio. Después del Imperio Carolingio, cuando este se rompe en mil pedazos, aparece ¿qué cosa? El feudalismo. Tenemos el feudalismo, y el feudalismo recuerda que es un periodo en donde la posesión de la tierra es lo más importante. Pero ¿qué ocurre cuando en medio de las guerras en Occidente ya no tenemos espacio para seguir expandiéndonos? Quiere decir que ya no tenemos más territorio. Entonces, viramos nuestra mirada hacia Oriente, y en Oriente, ¿qué hay? En Oriente hay más tierras. Estas tierras no están solas, forman parte del espectro territorial de los turcos, y con el pretexto de recuperar el Santo Sepulcro es que los señores feudales, la Iglesia Católica y los reyes se van en búsqueda de esas tierras. Pero en realidad es el pretexto, porque la verdadera causa que los orienta a ir hacia las famosas cruzadas no es el recuperar el Santo Sepulcro. La verdadera causa es la posesión de las tierras, expedicionar por ellas, ¿no? Ahora, cuando terminan las cruzadas, aparece el renacimiento urbano y comercial. Y después del renacimiento urbano y comercial, aparece la crisis del siglo XIV. Todo esto que tú ves acá es Roma de Occidente. Profe, ¿y en Roma de Oriente qué voy a encontrar? Es muy fácil. En Roma de Oriente vas a encontrar al Imperio Bizantino, también llamado Constantinopla, y al mundo árabe, que es la conexión directa entre Oriente y Occidente, porque recuerda que allí ya han ocupado los turcos, ¿verdad? Entonces, tienes estos dos espacios bien definidos y vamos a ir uno por uno para ver cómo se desarrolla. Bien, cuando hablamos de los reinos bárbaros, hablamos de Roma de Occidente y decimos que todos los reinos bárbaros son aquellos pueblos que se encuentran en las fronteras o limes del Imperio Romano. Esto quiere decir que son los llamados, como tú los conoces, extranjeros. Los extranjeros no hablan romano, no tienen sus costumbres y son vistos por los romanos como gente inferior, de poca monta, que no pertenecen al sistema cultural. Entonces son vistos como los bárbaros, con los que no deben entrar al imperio. Ahora bien, tú sabes que el Imperio Romano, al final de su periodo conocido como el Bajo Imperio, han entrado en crisis, que los cristianos han golpeado la economía de los romanos, que la política ha hecho que hayan enfrentamientos llamados guerras civiles, llamados triunviratos, y que no hay ahora en este periodo un desarrollo equilibrado de la política y la economía. Eso crea crisis. Cuando hay crisis, entonces el Imperio Romano deja de percibir el dinero que percibía antes, y recuerda que ese dinero que percibía antes el Imperio Romano lo destinaba básicamente al desarrollo y a la ampliación de su ejército. Pero si el Imperio Romano no tiene dinero, no puede mantener el ejército. Y si no puede mantener el ejército, ya no lo puede tener en todos los puntos del Imperio Romano. ¿Dónde lo tendrá ahora? Va a concentrar al ejército alrededor de la ciudad de Roma. Ahora,
al ponerle alrededor de la ciudad de Roma, crea un problema. Y el problema es muy sencillo, que el ejército va a dejar libres las fronteras o limes del Imperio Romano. Y hacia afuera de ellas viven los reinos bárbaros. Para poder cubrir el espacio que deja el ejército, para poder mantener las fronteras o límites, ¿qué hacen? Piden ayuda a las sociedades bárbaras, a los seminómades que viven fuera del imperio. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que el Imperio Romano de Occidente va a hacer alianzas político-militares con estos reinos bárbaros. ¿Para qué? El Imperio Romano les entregaría, ¿qué cosa? Tierras, ya no afuera del imperio, sino acá en los límites del Imperio Romano. Entonces, ellos ya desaparecen de acá, ¿no? Entran al Imperio Romano, y cuando entran al Imperio Romano comienzan a aprender su religión, a tener sus costumbres. Entonces esto hace que se conviertan en parte del imperio. Ahora bien, se les entrega tierras, ya no van a ser seminómades, y hay una serie de beneficios que obtienen. El único problema es que al final del siglo III aparece un gran problema climatológico, que es una helada. Esta helada hace que, con sus cambios climáticos, los reinos bárbaros que estaban ahora como fronteras vivas del Imperio Romano ya no pueden vivir ahí, y es por eso que van adentrándose hasta la ciudad de Roma. Cuando se adentran a la ciudad de Roma comienzan a dejar huecos. Estos huecos son aprovechados luego por las sociedades seminómadas que vienen de Oriente, para la invasión y la ruptura completa del Imperio Romano. Estos son los llamados hunos y también los llamados tártaro-mongoles, que son los más despiadados. Si tú pensabas que Atila el Huno era despiadado, bueno, pues los tártaro-mongoles son peores. Es más, a los tártaro-mongoles se les tiene más miedo porque ellos conocen el arco, la flecha, el caballo de guerra, el carro de guerra, ¿no? Que finalmente van a terminar por diezmar a los ejércitos opositores, que son los que defienden a Roma, ¿verdad? Entonces, dos tipos de invasiones. La primera, una invasión pacífica a través de alianzas político-militares con Roma, ¿no? Y las invasiones violentas son las que, por falta de alimento, hacen que desde Oriente lleguen, ¿quiénes? Lleguen otras sociedades seminómades, como por ejemplo los hunos de la Panonia, o también los tártaros mongoles, entre otros. Bien, hemos visto cómo los bárbaros han entrado a Roma, al principio de una manera pacífica, después de una manera violenta. Cuando ellos ingresan al Imperio Romano, comienzan a combinarse y también traen sus tradiciones, sus costumbres, y esa combinación entre los bárbaros y el Imperio Romano trae consigo lo que tú conoces como los reinos bárbaros. Los reinos bárbaros son la base del desarrollo de Occidente. Dentro de ellos, los más importantes de todos son los francos. ¿Y por qué te digo que son los francos? Porque ellos le dan origen al Imperio carolingio. ¿Tienes? Recuerda al primero, que es Carlos Martel o Carlos Martillo, ¿no? Recuerda que Carlos Martel es el mayordomo de los reyes holgazanes, a quien vence su hijo Childerico III, a quien vence su hijo Pipino el Breve. Pipino el Breve entonces va a crear una dinastía, es la dinastía merovingia. Ahora bien, Pipino el Breve tiene dos hijos. Uno es Carlomagno y otro es su hermano Carlomagno. De él no lo vamos a ocupar porque se dedica a la vida monacal y muere de una enfermedad penosa. Nos vamos a encargar de Carlomagno. Carlomagno sabe perfectamente que la única manera de expandir el imperio carolingio es a través de una alianza, porque el ejército que él posee aún es muy pequeño y es muy débil. Así que lo que él tiene que hacer es hacer una alianza con una institución que para la época esté muy desarrollada y le permite expandirse como él quiere.
Es por eso que él va a tomar las buenas relaciones que tenía su padre Pipino el Breve con la Iglesia Católica y va a permitir que se le corone en el año 800. Es decir, el 25 de diciembre del año 800, Carlomagno es coronado por el Papa León III. León lo corona y esto quiere decir que ahora son una dupla inseparable, pero también quiere decir que la Iglesia Católica tiene mucha presencia dentro del Imperio Carolingio y que si es el Papa el que corona al emperador, quiere decir que el poder del Papa está sobre el poder del emperador. Entonces ahí vamos viendo los primeros atisbos de cómo la Iglesia Católica va tomando forma en este periodo. Ahora, Carlomagno tiene un hijo, Ludovico Pío. Ludovico Pío lleva su gobierno de manera regular y tiene 3 hijos, Carlos, Lotario y Luis. Carlos, Lotario y Luis están en un enfrentamiento sangriento por los territorios de Europa Occidental y por la herencia, la gran herencia que ha dejado su abuelo Carlomagno y ahora envía su padre Ludovico Pío. Ludovico Pío, también conocido como Luis el Piadoso, se ve forzado. ¿A qué se ve forzado? A firmar el Tratado de Verdún del año 843, con el que se divide el Imperio Carolingio. Pero tú me preguntarás, profe, ¿y cómo era el Imperio Carolingio? ¿De qué estaba compuesto? Era un territorio muy grande, y ese territorio grande estaba compuesto por 3 elementos importantes. El ducado, que son los territorios más grandes, los marquesados, los territorios medianos, y los condados, el territorio pequeño. Los condados normalmente se encontraban a las afueras del Imperio Carolingio y eran los más independientes. Ahora bien, entre ellos siempre existió rivalidad que fue equilibrada por el Mixi Dominixi. ¿Y quién era el Mixi Dominixi? Era el supervisor real. El que todo lo ve y el que todo lo oye. Entonces, él era el que organizaba al duque, y el duque organiza al marqués, y el marqués organiza al conde. De esta manera teníamos todo el espacio organizado, y todo iba muy bien, hasta que el Tratado de Verdún termina con la homogeneidad del reino. Eso quiere decir que con el Tratado de Verdún ahora ya no hay un jefe, ahora hay 3 jefes. El problema es que con 3 cabezas dentro de una dirección, un imperio jamás va a poder desarrollarse, y es por eso que el Imperio Carolingio se parte en 1000 pedacitos, ¿verdad? Entonces, al partirse en 1000 pedacitos vienen los problemas, porque cuando el Imperio Carolingio afronta el problema político, ¿qué ocurre con el terreno? En el terreno que hace uno más grande, uno más pequeño y uno más chiquitito. ¿Qué ocurre? Ocurre que ¿qué ocurre? Ocurre que los 3 son espacios muy bien desarrollados, muy bien evolucionados, tienen todo. El único problema es el condado, porque el condado es el que está mejor organizado y además el que está más lejos del centro del Imperio Carolingio. Los condados eran los más peligrosos del Imperio Carolingio, porque se encontraban en las fronteras y eran los más desarrollados de este imperio. Ahora bien, este desarrollo los hacía peligrosos, porque si él ya no tenía quien lo supervisara, porque el Mixi Dominixi no supervisaba al duque, el duque no supervisaba al marqués, y el marqués no supervisaba al conde, el conde siempre quería más terreno, entonces siempre terminaba peleando con los condes que estaban a su alrededor. Y estas peleas hacían que los feudos explotaran en 1000 pedazos. Cada pedacito del que te estoy hablando ahora sería un feudo. Eso quiere decir entonces
que ¿cuál es la verdadera causa para la caída del Imperio Carolingio? La firma del Tratado de Verdún, porque el Tratado de Verdún divide en tres al Imperio Carolingio, y una vez que lo divide en tres, ya no hay una sola persona que maneje todo el gobierno, sino que ahora el Mixis tendrá que multiplicarse por tres órdenes, tres personas que le digan a él lo que tiene que hacer. Ya no puede, se desequilibra, y cuando él ya no puede organizar al duque, el duque no puede hacer eso con el marqués no puede hacer eso con el conde, y por lo tanto empiezan las disputas por terreno. Esas disputas por terreno hacen que exploten los condados en 1000 pedazos y que cada pedazo se llame feudo. Por ello, una de las causas para la caída del Imperio Carolingio es la firma del Tratado de Verdún y, por supuesto, la división o la disolución de los poderes tripartitos. Bien, el Imperio Carolingio es una sociedad que no solamente tiene un buen aparato político y un buen aparato administrativo, sino que también deja un legado al mundo. ¿Y cuál es el legado del Imperio Carolingio al mundo? Pues la educación y, sobre todo, el sistema cultural. Una pregunta, profesora, ¿la cultura del Imperio Carolingio es propia? ¿Ellos la inventan? ¿Ellos la desarrollan? Pues no es propia. Recuerda que el Imperio Carolingio lo que intenta es el regreso al mundo clásico, es decir, a Grecia y a Roma, el famoso Renacimiento carolingio. Profe, ahora entiendo que la música, la aritmética, la geometría, la astronomía forman parte de la formación clásica que el Imperio Carolingio buscaba para su población. Pero hay algo súper importante que no te he dicho, y eso súper importante es hablar sobre la escuela parroquial. La escuela parroquial es básicamente para la gente del pueblo. Y allí se enseña lo más importante, que son dos cosas. Vas a encontrar que se enseña religión y se enseña un oficio manual. Cuando hablamos de la religión, hablamos de que el pueblo debe aprender religión a través del catecismo. El catecismo, súper importante para que ellos aprendan religión católica y que la Iglesia Católica se expanda en todo Occidente. Y el oficio manual para que ellos aprendan a ser herreros, artesanos, herbanistas, zapateros, lo que ellos deseen en favor del imperio. Ahora bien, tú me preguntarás, profe, pero qué genial, el Imperio Carolingio lo tiene todo, tiene bien estructuradas sus escuelas, tiene bien estructurado su sistema político, su sistema económico. ¿Qué ocurre? Bueno, el Imperio Carolingio se desintegra por una sencilla razón. La firma del Tratado de Verdún, del que ya habíamos venido hablando. Esta firma del Tratado de Verdún ocasiona la división en tres del poder central. O sea, el poder central se divide y, por supuesto, se debilita. Y al debilitarse, cae el Imperio Carolingio. Con esto se forman señores feudales. ¿Te acuerdas que yo te había comentado que a partir de los condados, que explotan en 1000 pedazos, aparecen los feudos? Y los feudos traen a los señores feudales. Y también se disminuye el comercio. ¿Y por qué se disminuye el comercio? Porque los feudos son sociedades endogámicas, donde nadie entra y nadie sale, donde todo es interno. Ahora, con esto yo no te quiero decir que dentro del feudo no hay comercio. Ojo con eso. Dentro del feudo sí hay comercio, existe moneda. El señor feudal es dueño de todo, es más, es dueño de tu economía y él acuña su moneda con su cara, pero solo funciona en el feudo, no funciona fuera de él. Entonces, lo que existe en el feudalismo es comercio interno, pero no existe comercio externo. Esa es la verdadera razón por la cual nunca te he dicho que no hay comercio en la Edad Media. Lo que te estoy diciendo es que el comercio está restringido, está disminuido. Bien, esos son los elementos que pertenecen a la desintegración del Imperio Carolingio. Bien, vamos con el Imperio Bizantino del siglo V al siglo XV, que si tú te das cuenta, cuando vemos el Imperio Carolingio hay muchos cambios,
hay muchos problemas internos. En cambio, en el Imperio Bizantino, si te das cuenta, es todo muy plano, pero bastante interesante también por ese lado, ¿no? En el origen, recuerda, y lo había comentado, que el primero en ser parte del Imperio Carolingio en cuanto al gobierno era Teodosio, porque Teodosio es el que divide en dos al Imperio Carolingio y deja a su hijo Flavio Arcadio para que gobierne hasta el año 1453, desde el 395 después de Cristo hasta el 1453, que es que cae el Imperio Bizantino o Constantinopla en manos de los turcos. En cuanto a las características políticas, aparece el cesaropapismo. ¿Qué es el cesaropapismo? Es el control del Estado en dos elementos importantes, tanto en la política como en la iglesia, en una sola persona. Política, iglesia, si sumamos esto, nos da el cesaropapismo, ¿no? Ahora bien, este control del Estado hace que hayan cambios en la religión, porque ya no es solamente que por un lado hay una religión y por el otro lado hay la política, sino que ahora están juntas, y al estar juntas entonces hay una diferencia en lo que se hace en Occidente. Es por eso que acá también van a haber reformas religiosas, ¿verdad? En cuanto a la economía, hay un comercio internacional. Eso es totalmente diferente a Occidente, porque mientras que en Occidente, en los feudos, hay un comercio restringido, aquí lo que vas a encontrar es más bien un intercambio comercial entre cualquier mercader que pase por el lugar, ¿no? La aparición de la moneda, sobre todo importante, el Bizanti de oro, que es la moneda que los va a caracterizar, ¿no? Es una moneda fuerte, es una moneda que se permite en todo el comercio del Mediterráneo y todo el comercio también del Egeo, entonces no hay ningún problema. En cuanto a la característica religiosa, aparece el cisma de Oriente. Y en el cisma de Oriente, lo que vas a encontrar es que a partir del siglo XI más o menos se separa la Iglesia Católica en dos y aparece la Iglesia Ortodoxa griega. La Iglesia Ortodoxa griega se diferencia de la Iglesia Católica porque está muy pegada a la letra, muy pegada al Antiguo Testamento. Ellos son bastante incrédulos hacia el espacio del Nuevo Testamento, de lo que serían los apóstoles. Ellos siempre van hacia la vieja guardia, podemos decir, ¿no? Hacia los primeros libros de la Iglesia Católica de la Biblia, como son el Génesis, el Apocalipsis, entre otros. Bien, y bueno, se separa la iglesia y aparece el patriarca, que es el líder de la Iglesia de Oriente o de la Iglesia Ortodoxa griega, y por el otro lado el Papa, que es el líder de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Y finalmente, en el aspecto cultural aparece un sincretismo. ¿Y por qué hay sincretismo? Porque hay elementos griegos, romanos y orientales que se van a unir. Ya no lo vamos a llamar helenismo, porque recuerda que cuando vimos Grecia vimos que se unía Oriente y Occidente y Carlomagno lo llamó helenismo. Se unieron Oriente y Occidente y Alejandro Magno lo llamó helenismo. Pero en este periodo vamos a tener toda una mezcla, griegos, romanos, orientales, que finalmente nos van a permitir una nueva visión del mundo. Finalmente está el principal Basileus. Recuerda que el Basileus es el gobernante del Imperio Bizantino y el principal de todos es Justiniano, que crea el Corpus Juris Civilis y construye la Basílica de Santa Sofía, ¿no? Esta recopilación de leyes es muy importante para él porque permitiría la mejor organización de la administración dentro de todo el Imperio Bizantino. Bien, vamos a hablar del Imperio Musulmán y tú me preguntarás, profesora, ¿qué diferencia hay entre el Imperio Bizantino y el Imperio Musulmán? Cuando hablamos del Imperio Musulmán estamos hablando del mundo árabe, en primera condición. Turcos, mundo árabe, que tienen una religión en común y esa religión en común es el Islam, que los hace conocerse como los musulmanes. No existe el islamita ni el maometano, existe el musulmán, que es el feligrés de la religión conocida como el Islam, ¿no? Ahora bien, ¿cómo empieza este imperio musulmán? Empieza con Muhammad, Mahoma, como quieras llamarlo, Mahoma, ¿no? Mahoma o Muhammad, como te lo han puesto acá, ¿no?
es un comerciante que va por las tribus que hay en el desierto, formados por oasis, ¿no? Va y en su recorrido comercial va a encontrar muchas comunidades, muchas sociedades que tienen diferentes creencias. Por ejemplo, algunas creen en profetas, algunos creen en un tal Noé, otros creen en un tal Jesús, hijo de José, otros creen en un tal Abraham, pero no hay una religión que los homogenice. Todos ellos cumplen parte de una casta, de un grupo determinado que sigue a un profeta, ¿verdad? Entonces él recibe, según el arcángel Gabriel, ¿no? Recibe el anuncio de Alá de que va a ser él un nuevo profeta. Eso quiere decir que el arcángel Gabriel, sí, el mismo que le lleva la información a la Virgen María, él mismo va a cantarle los 282 versos que contiene el Corán a Muhammad para que él los escriba y luego pueda formar una gran civilización. Ahora bien, Mahoma predica el monoteísmo de Alá, ¿no? Predica el monoteísmo de Alá. Y entra en disputas, porque esto va a chocar con los intereses de algunas iglesias, de algunos templos, como el templo de la Piedra Negra, de la Kaaba, que la presión política de esto, la presión política y económica hace que Muhammad tenga que salir huyendo del lugar porque no puede correr peligro su vida. Así que Muhammad sale de este lugar en lo que tú conoces como la huida, ¿no? Que es la salida a Medina que es la salida de Medina hasta la Meca, lo que tú conoces como la Égira, que es también el inicio, la Égira, es el inicio del calendario musulmán o islámico. Ahora bien, en cuanto a economía, en economía tienen un gran desarrollo comercial y sus rutas llegan a unir diferentes lugares como África, Asia, Europa, a través del comercio en caravanas, ¿no? Y finalmente en la política tienes dos grandes puestos. Uno es el de califa. Recuerda que el califa es el sucesor de Mahoma. Mahoma muere y aparecen los famosos califatos, y el gran visir, que es el primer ministro. Los califatos se pueden dividir en tres: el califato ortodoxo, el califato omeya y el califato abásida. En el califato ortodoxo aparece la primera expansión o el inicio de expansión de los musulmanes. Luego está el califato omeya, donde llegan a la máxima expansión, es su cúspide. Y luego el califato abásida, donde se fragmenta el poder y se rompe en 1000 pedacitos. Vamos con los aportes culturales. Mira, cuando hablamos del imperio musulmán, tenemos tres aportes importantes, ¿no? Uno es la literatura, con la famosa 1001 noches. La gente siempre me pregunta, profe, como Onur y Sherezade, más o menos. Tiene algo que ver. Mira, la 1001 noches es una obra en donde aparece un elemento muy importante para Oriente, que es la moraleja. Se supone que al inicio de esta historia, ¿no? Es la hija de un mayordomo, que es más o menos como el empleado contable de un comerciante, ¿no? Que se ha enterado que el amo, el señor, ¿no? Tiene una fijación sexual con las mujeres, y que cada noche tiene un encuentro sexual con una diferente, y al abrir el día, al amanecer, ¿no? Él las mata. Eso quiere decir que cada día es con una diferente y cada día mata a una diferente. Entonces, la hija del mercader, la hija del mayordomo dice, bueno, ¿sabes qué, papá? Yo quisiera reivindicar acá el género, ¿no?
yo voy a hacer que el mercader cambie, ¿no? Y ella se ofrece para ser una de las mujeres de la noche del mercader, ¿no? Es una por noche. Entonces ella cuando se ofrece a esto, tiene pasa una noche con el mercader y en el momento en que ya es la hora de matarla, ella le dice, bueno, ¿sabes qué? Mira, antes de que hagas cualquier cosa, por favor, déjame contarte una historia. Y ella le cuenta una historia y él se queda fascinado con la historia, ya va a amanecer, y ella todavía no ha terminado de contarla y él le dice, ya, bueno, acabas de una vez porque te tengo que matar. Y él dice, no, mira, ¿sabes qué? Que es bien larga la historia, mejor te la cuento mañana. Bueno, ya, pero mañana vienes para matarte, ya, genial. Entonces va, al día siguiente nuevamente repiten la misma operación, ¿no? Tienen un encuentro sexual y finalmente ella le termina de contar la historia. Ahora, el único problema es que ella le termina de contar la historia y la engancha con una nueva. Esa nueva historia tiene también una moraleja y también llega el momento de matarla, pero no llega a matarla porque le faltaba el final. Y así, 1001 noches. Le cuenta Simbad el marino, Alibaba y los 40 ladrones, con todas las moralejas, y hay una moraleja final que ella saca de todo esto, y es que las personas sí pueden cambiar, lo único que necesitan es tener una posibilidad, ¿no? Y es la famosa 1001 noches. Luego tienes la medicina, y en la medicina tienes Avicenas, y Avicenas trae el canon de la medicina, el canon de la medicina. Es para la época, es revolucionario, porque tú tienes que entender que la medicina no es igual en Oriente que Occidente. En Oriente, la posibilidad de diseccionar cuerpos estaba a flor de piel. Los musulmanes podían abrir cuerpos, podían observar qué había dentro de los cuerpos, lo que no se podía hacer en Occidente, porque en Occidente el cuerpo es el templo de Dios, y el templo de Dios no se debe profanar, ¿verdad? Pero cuando ya esto va a cambiar para nosotros en Occidente ya en la Edad Moderna, ¿no? Cuando en la Edad Moderna ya hay un choque cultural entre Oriente y Occidente y llegan los conocimientos de ellos, ya hay posibilidades de hacer operaciones, disecciones, cambios, todo. En filosofía, Averroes, ¿no? Que trae consigo el comentario de Aristóteles, que es una puesta en discusión de las ideas de Aristóteles. Bien, otra cosa súper importante para ellos son los 5 pilares de su religión. El Islam tiene 5 pilares: la confesión, la oración, la limosna, el ayuno y la peregrinación. Estos 5 conforman al verdadero musulmán. El verdadero musulmán no da lo que le sobra, da lo que tiene y más. Es la limosna. La oración, una vez al día en dirección a la Meca, al mediodía, debe rezar para cumplir este requisito. Luego está la confesión. La confesión es directamente con Alá, ¿no? Para poderle decir a él y arrepentirte de todo aquel mal pensamiento o mala acción que hayas hecho en el día. El ayuno, así como hay que limpiar el alma de malos pensamientos, hay que limpiar la mente de malos pensamientos, también hay que limpiar el cuerpo de aquellos elementos que te hacen daño, como por ejemplo las carnes rojas o las carnes de vacuno, por ejemplo, que están prohibidas en algunos días de fiesta para ellos. Y la peregrinación, ¿no? Una vez al año, por lo menos una vez al año, debes ir a la Meca para agradecer todo lo que te han dado en este día, ¿no? En tu vida. Bien, nos vamos ahora con el feudalismo y recuerda que, recapitulando, el feudalismo está inmediatamente después en el lado de Occidente, inmediatamente después de la caída del Imperio Carolingio, ¿verdad? Recuerda que se formaron los feudos y con los feudos aparece este periodo que trae 2 bases importantes, una la posesión de la tierra y otra la dependencia personal. Es muy importante. ¿Qué te da poder en el feudalismo? En el feudalismo te da poder la tierra, aunque sea una maceta, ya te he dicho siempre, pero tienes que tener tu tierra porque con eso tú vas a legitimar tu poder. Ser un conde, un duque, un marqués va a ser importante en este periodo a través de tu título de nobleza, pero sobre todo con la posesión de la tierra. La dependencia personal. Mira, súper importante la dependencia personal porque se crean relaciones de poder. Relaciones que tú conoces como las relaciones vasalláticas o las relaciones de servidumbre, ¿no? Por otro lado, en cuanto a la economía, la gente siempre tiende a decir que, bueno, en el feudalismo no había una economía desarrollada,
y que no hay moneda. No. En el feudalismo hay reducción de la economía con una economía autárquica interna en donde funciona una moneda que no se puede comercializar con otro feudo, es cierto, pero no quiere decir que no haya comercio. Sí hay, solamente que de manera interna, ¿no? Una economía entonces de autoabastecimiento. Y también tienes un predominio de las actividades agropecuarias, por supuesto, porque la posesión de la tierra indica que tú vas a ser un ganadero, que vas a ser un agricultor, súper importante. Se reduce la circulación monetaria en las actividades comerciales. Lo que te comentaba no es que no exista moneda, solamente que la moneda no puede ser intercambiada de manera internacional, como por ejemplo en el Imperio Bizantino, ¿no? Sino que aquí hay restricciones de acuerdo a cada feudo. En cuanto a la sociedad, aparece la ruralización de la sociedad. ¿Qué significa esto? Significa que el lugar elegido para habitar, el lugar elegido para desarrollarse, no van a ser las ciudades. ¿Existen las ciudades, profe? Sí existen. La única diferencia es que la mayor parte de la población se desempeña o se desarrolla en los feudos, ¿no? En esas ciudades aparecen 3 espectros en una escala. Esos son la nobleza o los bellatores, que son los caballeros, donde su principal actividad es la guerra, los oradores, que básicamente son los de la Iglesia Católica, y los laboradores, que son los campesinos. Profe, ¿y por qué los laboradores son importantes? Son muy importantes, porque sin ellos no hay trabajo de la tierra, sin trabajo de la tierra no hay desarrollo de la economía, y sin desarrollo de la economía no hay sistema feudal, ¿no? Porque todo se basa en la tierra. Además, tienes la sociedad estamental. Y la sociedad estamental es una sociedad de dos relaciones, el vasallaje y la servidumbre. Cuando hablamos del vasallaje, hablamos de la relación entre un señor feudal más grande y un señor feudal más pequeño. Quiere decir que el señor feudal más pequeño le ofrece al señor feudal más grande dinero y ayuda militar, y el señor feudal más grande ofrece su protección. Porque hay muchos feudos, muchos señores feudales pequeños que son agredidos por otro de su mismo estatus, pero necesitan a alguien que los cuide, alguien que evite que sean absorbidos. Si es alguien que evite que sean absorbidos, es el señor feudal más grande. La ceremonia que los une es la ceremonia del homenaje, donde el señor feudal más pequeño reitera su fidelidad al señor feudal más grande, le dice, señor feudal, se arrodilla frente a él y le dice, señor feudal, me hago vuestro hombre. Y el señor feudal lo recibe y le dice, yo os recibo como mi hombre. Le da un beso en la mano, un ósculo, y con eso se sella la relación de fidelidad entre ambos, ¿no? Por otro lado, también están las relaciones de servidumbre entre los señores y los siervos. Los señores entregan protección y tierras, que son los mansos, y los siervos entregan su mano de obra y su contribución, que son las rentas y obligaciones a favor del señor feudal, como los impuestos, por ejemplo, ¿no? Entonces, si te das cuenta, el feudalismo es un periodo en donde es muy importante la relación entre señores feudales más grandes, más pequeños, y por supuesto también entre señores feudales y sus siervos, porque son ellos los que van a dar el fruto de la tierra. No nos importa tener solamente tierra, porque la tierra tiene que dar fruto. Ese fruto es lo importante en el imperio, es lo importante en el feudalismo. Ahora bien, cuando hablamos de las cruzadas, ¿qué son las cruzadas? Las cruzadas son esta búsqueda de tierras en Oriente, que intentan expandir el territorio. Eso es lo que buscan, ¿no? Expandirse y tener más poder cada vez, ¿no? Entonces, esta búsqueda de tierras se cristaliza ¿en qué? En campañas militares. Campañas
militares. En campañas militares que enfrentaron a los cristianos y a los musulmanes durante el siglo XI, XII y XIII, que es el periodo que cubre todo este espectro. En el pretexto, obviamente, el proceso que nosotros habíamos puesto, y te lo comenté al principio, era recuperar Tierra Santa, su Alto Sepulcro, que finalmente es el lugar en donde quedaron los restos de Jesús supuestamente, pero que el catolicismo buscaba recuperar, ¿no? En cuanto a las causas, la expansión del sistema feudal, querían más tierras, por supuesto, el deseo de los señores feudales por obtener tierras y la presión demográfica europea. Tú recuerda que en este periodo haya un aumento de la demografía, hay más nacimientos que muertes, porque no hay tantas guerras para este inicio, ¿verdad? Y la necesidad de abrir nuevas rutas comerciales hacia el Mediterráneo, que era lo que buscaban los grandes señores feudales. En características están convocadas por el Papa Urbano II, en el Concilio de Clermont de 1905, en donde se dividen las cruzadas en 8 campañas al oriente, ¿no? En la primera cruzada se recupera el Santo Sepulcro por Godofredo de Bouillon en el año 1099, y la tercera cruzada es la famosa Cruzada de los Reyes, con Federico Barbarroja, Felipe II Augusto y por supuesto el famoso Ricardo Corazón de León, ¿no? Que de los tres, el que llega a obtener algo es el rey de Francia, que es Felipe II Augusto, que logra tener la ruta de comercio. ¿Y qué es la ruta de comercio, profe? La ruta de comercio es la que te voy a explicar a continuación. Bien, vamos a ver lo de la ruta de comercio. Te comentaba que las cruzadas nos habían permitido obtener en Oriente el Santo Sepulcro. El Santo Sepulcro se va a convertir entonces en el punto de peregrinaje. El único problema es que tú del Santo Sepulcro solamente tienes la ubicación y tienes una pequeña ruta que te han dejado los turcos que te llevas simple y sencillamente hasta ella, nada más, hasta ahí, o sea, no te han regalado nada de terreno ni nada por el estilo, solamente te llevan hasta ella. Ahora, el único problema es que la ruta está llena de delincuentes, ¿no? Está llena de gente del mal vivir, ¿no? Y por la cual no puede ser utilizada por los reyes. Pues por eso es que Felipe II Augusto le entrega esta ruta a la Iglesia Católica, y la Iglesia Católica se va a encargar de hacer peregrinajes hasta el otro lado, hasta el lado de Oriente, y por supuesto ganarle algún beneficio a esta acción, ¿no? Por eso la Iglesia Católica pone alrededor de todo el camino, iglesias. Iglesia de San Pedro, San Pablo, San Lucas, lo que tú quieras. Sirven como hospedajes las iglesias para los viajeros que van de un lugar a otro, ¿no? Y esto da un buen rédito, no hay ningún problema, pero la Iglesia Católica siempre quiere más, así que comienza una nueva idea, que es poner explanadas fuera de las iglesias que ya se habían creado, ¿no? Con nombres de santos, y comienzan a vender reliquias. ¿Qué es una reliquia? Una reliquia es un elemento sagrado, importante, que le ha pertenecido antes al cuerpo de un santo. Por ejemplo, en el caso de San Lucas, que es el santo de los mensajeros, se daría o se vendería un pedazo del callo de San Lucas para que te pudiera cuidar en todo el trayecto desde Occidente hasta Oriente, ¿verdad? Entonces, la gente compra sus reliquias en Occidente, las lleva hasta Oriente, las bendice en Oriente y regresa. Ahora, la gente, los comerciantes que ven esto, se dan cuenta que fuera de las iglesias hay un verdadero comercio importante que es muy dinámico. Es por eso que comienzan a instalarse fuera de las iglesias, alrededor de sus patios de venta, ¿no? Alrededor. Y esto hace entonces que lleguen como caigan, ¿no? O sea, no hay una planificación de ciudades acá. Todos están apiñados unos contra otros y finalmente la población comienza a juntarse. Ya no hay una división de una iglesia y otra iglesia, ahora están juntas. Eso hace que de poco a poco y sin que la gente se dé cuenta, a través del comercio dentro de las iglesias y alrededor de ellas, aparezcan las ciudades. Antes, estas eran espacios que estaban separados. Ahora, si te das cuenta, aparecen las ciudades, y con la aparición de las ciudades, por supuesto, con la aparición de las ciudades,
¿no? Aparece el comercio dinámico, ya no tan forzado, ahora dinámico, entre Oriente y Occidente, pero no solamente vas a encontrar que hay comercio entre Oriente y Occidente, también hay intercambio de otras cosas, como por ejemplo intercambio cultural, ¿no? Van a llegar a Occidente algunos elementos que no conocías tú de Oriente, van a llegar también en las enfermedades, ¿por qué no? Que van a ser que va a ser una de las características más importantes del próximo periodo que vamos a ver. Y, por supuesto, la apertura del mercado, ¿no? La apertura del mercado, dejamos el feudalismo y poco a poco nos vamos a abrir hacia un mercado gremial, hacia un mercado externo que va a permitir el funcionamiento de algunas actividades, ¿no? Se fortalece también el poder monárquico porque ahora el que va a gobernar estos espacios va a ser el rey. Se reactiva, como te decía, el comercio entre Oriente y Occidente y se da, por supuesto, la decadencia del feudalismo porque ya los feudos no son los únicos lugares para vivir, sino que ahora son las ciudades las que dan más oportunidades. Finalmente está el renacimiento urbano y comercial y tú me dirás, profesora, ¿qué es eso? Vamos a verlo. Renacimiento urbano y comercial. Es un proceso de reactivación, lo que te comentaba, la reactivación económica, la reactivación cultural que hay entre los dos espacios, entre Oriente y Occidente, que es causada por la revolución agrícola medieval, ¿no? En donde los campesinos que trabajaban antes en los feudos van a tener tierras de diferentes tipos, ¿no? Tienen tierras para el sembrío 1, 2, y luego lo van cambiando unos a otros, y pueden traer semillas de Oriente, y pueden traer semillas de Occidente, ¿no? Entonces también ayuda un montón. El crecimiento demográfico, ¿no? Hay tanta gente que ahora lo único que queda es el renacer de las ciudades, porque ya los feudos han colapsado con esto. Y lo otro, la reactivación del comercio, que ya lo habíamos visto, ¿no? Como te decía, no solamente se intercambia cultura ni comercio, también aparecen los burgos o las ciudades que te comentaba a partir del comercio en las iglesias, aparece la burguesía mercantil, porque tú recuerdas que todos los comerciantes no trabajan solo con su dinero, sino que también hacen préstamos, ¿no? La burguesía mercantil, y al hacer préstamos aparece alguien que gana intereses sobre esto, ¿no? Mercantil. Aparecen los gremios o corporaciones. ¿Qué es un gremio, profe? Un gremio es un grupo de personas dedicadas a un mismo oficio, ¿no? Que se juntan con la consigna de crear estándares de precio, de calidad, ¿no? Que les permitan mantener un equilibrio dentro de su producción. Aparece la filosofía escolástica, las universidades. ¿Qué es la filosofía escolástica? Es fácil, la filosofía escolástica es la razón al servicio de la fe, Santo Tomás, San Agustín, que van a abogar porque todas las ideas de Dios son las ideas verdaderas y que no debemos dejarlas, ¿no? Las ligas comerciales súper importantes, sobre todo las europeas. Las ligas comerciales, aparece la Liga Lombarda y la Liga Hansa-Teutónica, ¿no? La Liga Hansa-Teutónica es la de Alemania y la Liga Lombarda es la Liga Italiana, ¿no? La banca, por supuesto, como te lo comentaba, aparecen los préstamos y con ella el cobro de los impuestos, de los intereses, y el arte gótico, ¿no? Que es el reflejo del miedo para que la gente no salga de los cánones de la Iglesia Católica. Finalmente, todo esto, la aparición de los burgos, el gremio, la filosofía, las ligas comerciales, crean problemas, y el problema es la Gran Depresión medieval, ¿verdad? En la Gran Depresión medieval, acompañado de esas características, aparece la pequeña edad glaciar, que esa pequeña edad glaciar lo que hace es reducir la cantidad de trigo, y al reducir la cantidad de trigo, entonces hay una escasez de alimentos y elevación del precio, sobre todo del pan, por ejemplo, que es el alimento básico del pueblo y que va a ser un gran problema, por lo que no hay medios de alimentación, y esos medios de alimentación o una baja alimentación, una desnutrición de la población,
permite la más rápida proliferación de enfermedades, como en este caso la peste, que llegó desde Oriente, desde los tártaros mongoles, a través del mar y se difundió rápidamente en Europa. Y además, como todas las ciudades estaban pegadas y la gente estaba también hacinada prácticamente en las nuevas ciudades, no había espacio para el desarrollo, entonces se comenzaban a contagiar, se contaminaban unas con otras de manera muy rápida. Si hubieran estado en feudos como lo habían estado antes, lo más probable es que la enfermedad hubiera llegado a un feudo, hubiera acabado con toda la gente y allí se hubiera quedado porque no había conexión con otro. Pero aquí, según el comercio, ocurre esto, ¿no? Hay hambrunas, epidemias, conflictos por territorios, como por ejemplo el conflicto de los 100 años, que enfrenta a los ingleses y los franceses por el territorio de Normandía, que es el territorio norte de Francia, que luego lo vamos a ver en otras guerras, ¿no? Y la crisis católica, por supuesto, porque la gente decía, bueno, si hay un Dios, si Dios nos quiere, nos ama, nuestro Padre, ¿por qué deja que nos pase esto? ¿Por qué estamos muriendo por la peste? ¿Qué está ocurriendo? ¿No? La Iglesia Católica pierde bonos. Finalmente, al perder estos bonos la Iglesia Católica, hay una depresión demográfica, ¿no? Hay una caída estrepitosa de la población. Eso quiere decir que en menos de 15 años tienes millones de muertos, ¿no? Tienes 20 millones de muertos en toda Europa, y la disminución de la rentabilidad agrícola. Eso quiere decir que los precios han subido, no hay capacidad de compra, y no solamente eso, sino que tampoco hay capacidad para poder hacer producir las tierras, porque no se pueden comprar semillas, entre otras cosas. Las revueltas campesinas por falta de alimento, por supuesto, y la elevación de los precios de las mercancías, que te lo comentaba, que tiene que ver con el problema agrícola, ¿no? Entonces, si te das cuenta, hemos visto el desarrollo de la Edad Media desde la división por Teodosio hasta la crisis del siglo XIV. ¿Por qué hemos parado en el siglo XIV? Porque después de esa caída estrepitosa de la población va a haber un renacer en la política. Y ese renacer en la política se conoce como la Edad Moderna, ¿no? El momento en donde la gente va a regresar después a la ciudad, van a comenzar los movimientos burgueses y también los movimientos absolutistas que vamos a ver después en el siglo XVII, ¿no? Bueno, ahora pasamos a las preguntas. Pregunta número 1. Durante la Navidad del año 800, en la Basílica de San Pedro, el Papa León III coronó a Carlomagno como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico de Occidente. Desde el punto de vista político y a partir de lo visto en clase, observando la siguiente pintura, podemos inferir que dicha coronación representa. Bien, es un poco lo que te comentaba al principio de la clase y te decía, si hay alguien que corona al emperador, eso quiere decir que ese que corona está sobre el poder político del emperador. Quiere decir que la Iglesia Católica se va a coronar ella misma y se va a poner en una ubicación superior a la de Carlomagno. Y ahí tienes la verdadera razón por la cual la Iglesia Católica en la Edad Media comienza a expandirse de una manera vertiginosa que nadie la para, porque si te das cuenta, ellos tienen la sartén por el mango, ellos tienen el verdadero poder. Y es que si yo te corono, yo tengo el poder superior a ti. ¿Y cuál es mi poder superior a ti? Que yo represento a Dios. Y sobre eso no se puede hacer nada. Entonces, por ello, tu clave es la letra E, la autoridad del Papa sobre los monarcas europeos en la Edad Media. Pregunta número 2. Así pues, encontramos esta ciudad terrenal en dos formas. Una que se representa a sí misma y la otra que prefigura la ciudad celestial y la sirve. Nuestra naturaleza, corrompida por el pecado, alumbra a los ciudadanos de la tierra y la gracia que nos libera del pecado de la naturaleza nos hace ciudadanos del cielo. Este texto que acabamos de leer es el texto que tiene como fuente a San Agustín de Hipona, es el autor de ese texto del año 426 después de Cristo, de la ciudad de Dios. Si hablamos de Agustín de Hipona, eso quiere decir que estamos hablando del escolasticismo y de la idea esta de que hay que argumentar filosóficamente la supremacía de la Iglesia y la supremacía de Dios después de tanto problema en el Imperio Romano y la persecución de los cristianos y por supuesto también después en toda la Edad Media, ¿no? ¿Qué podemos inferir del texto? Bueno, del texto podríamos inferir que pertenece al teólogo cristiano del siglo V, ¿no? Si te das cuenta en los años, del siglo V es un teólogo cristiano, San Agustín de Hipona, que va a pertenecer luego a
a una escuela de representación de la Iglesia Católica. Y lo otro, que dicha obra se desarrolló como modelo social adaptado en la Edad Media, ¿no? Que te lo comentaba, la intromisión de la escolástica es arrolladora, ¿no? Y que va a justificar toda la idea de que somos, de que debemos servir a Dios, de que debemos hacerle caso a Dios, y para hacerle caso a Dios, la Iglesia Católica es el camino a seguir. Entonces, por eso es que tu clave es la letra D, 2 y 3. Pregunta número 3. Lea atentamente y complete el texto según corresponda. Luego de la muerte de, en el 632, en la ciudad de Medina, aún no habían acabado la unificación de la península arábiga. Se eligió a Abu Bekr como sucesor de Mahoma, dando origen al. Bien, en esta pregunta hay que relacionar un poquito, ¿no? ¿Quién muere en el 632? En el 632 muere Mahoma, ¿recuerdas? Luego de la muerte de Mahoma, en el 632, en la ciudad de Medina, aún no habían acabado la unificación de la península arábiga y se eligió a Abu Bekr como. ¿Tú te acuerdas cómo se llamaban aquellas personas que iban a seguir con el gobierno de Mahoma cuando él muriera? Se llamaban califas, ¿no es cierto? Entonces, Abu Bekr es un califa, es un sucesor de Mahoma. Y esto da origen al califato ortodoxo. Tú recuerdas que el califato ortodoxo es el que inicia la expansión de todo el imperio musulmán. Es por ello que tu clave es la letra C. Mahoma, califa y el califato ortodoxo. Pregunta número 4. El renacimiento urbano y comercial en Europa occidental se dio entre los siglos XI y XIII. Entre sus principales características está el surgimiento de importantes ciudades. Dentro de esas ciudades aparecieron y se desarrollaron, bueno, cuando hablamos de las ciudades, ¿no? Lo que debemos ver es que se aparecen las ciudades organizadas, llamadas burgos, y estos deben ser administrados por alguien, y esta administración recae en el burgomaestre, ¿verdad? Uno es correcta. Luego, en las ciudades aparece la burguesía mercantil, eso es verdad, ¿no? Aparece la burguesía mercantil. Aparecen también los gremios y corporaciones, es cierto, recuerda que los gremios eran este conjunto de personas que se dedicaban a la misma actividad, ¿no? Común. ¿Aparecen qué más? Aparecen las ligas comerciales, efectivamente aparecen las ligas comerciales que son dos, la Liga Lombarda y la Liga Hansa-Teutónica. ¿En las ciudades aparece el señor feudal y el feudo? No, eso es lo que dejamos, recuerda, terminamos el feudalismo y dejamos esto de lado. El latifundio esclavista tampoco aparece, termina con el feudalismo. Y los siervos de la gleba también son parte del feudalismo. Por ello es que tu clave es la letra B, 3, 1, 5, 7. Pregunta número 5. En relación a la Gran Depresión medieval del siglo XIV en Europa Occidental, señale verdadero o falso y marque la secuencia correcta. Bien, el cambio climático, pequeña edad glaciar, produjo buenas cosechas. No, eso es falso, totalmente falso. La pequeña edad glaciar, o sea, el frío, hizo que las cosechas sean malas. Y al ser las cosechas malas, el trigo sobre todo se vio muy dañado. Y esto hizo que el trigo subiera de precio y por supuesto aparecieran los levantamientos y la hambruna de la población. Lo otro dice, la peste negra mató a más personas en las ciudades que en el campo, por supuesto, y te lo explicaba por qué. Porque en las ciudades estaban hacinadas, entonces las enfermedades comenzaban a proliferar a través de los agentes vectores como son las pulgas, por ejemplo, y comenzaban a infectarse de unas a otras, ¿no? Eso es verdadero. En la Guerra de los 100 años participó Juana de Arco a favor de Inglaterra. Eso es falso. Recuerda que en la Guerra de los 100 años, el gran Guillermo el Conquistador va a ser el artífice más importante de todo Inglaterra, ¿no? Eso es falso. Luego tienes el cisma de Occidente, se dio entre el Papa de Aviñón y el Papa de Roma. Eso es cierto. Durante esta Gran Depresión medieval, ¿no? Lo que vas a tener ahí es que
la Iglesia Católica se separa en dos, se divide, se fragmenta por la incredulidad ahora de las personas hacia Dios después de haber pasado tantas penurias durante la peste, ¿no? Entonces, por eso tu clave es la letra A, falso verdadero, falso verdadero. Eso ha sido todo por esta semana. No olvides conectarte con nosotros en nuestro próximo capítulo.